Buenas noches. Usted sabe que una vez le preguntaron a Cicerón qué era Roma. Y Roma dijo, Roma es el Senado y el vuelo de las aves. El Senado era el poder. El vuelo de las aves que los adivinos consultaban ante cada batalla es esa suma de factores psicológicos, emocionales, irracionales, los pálpitos, las premoniciones. Eso también era Roma. Entonces, a mí me preguntaran hoy qué es la Argentina. Yo diría, la Argentina es el presidente y el vuelo de nuestras aves. Si al presidente le va mal, le va bien, eso es todo. La Argentina le va mal o le va bien. Y el vuelo de nuestras aves. ¿Y quiénes son nuestras aves? Va a pegar el arco, pegar usted Bruja. Y quiero cantar para Telefel primero, pero... ¡Ya no te lo puedo! Sí, argentino. Apareció Samuel, apareció Walter y al minuto y medio del segundo tiempo, Samuel Walter con el alma pone Argentina 1, Perú 0. Aymar por el área, Perón, Aymar cortaba Pajuelo, Sorini va al Piojo, que sí. Argentino. Este programa esta noche va a tratar sobre la Argentina. Vamos a hablar del presidente, de la crisis política gravísima en que estamos, del viaje a Estados Unidos, de la relación con el peronismo, lo que está pasando en torno del poder en la Argentina y que afecta a nuestras vidas. Pero vamos a dedicar una primera discusión a nuestras aves, a nuestros mitos. Y fíjense que la Argentina tiene mitos, es toda la parte emocional, que es importantísima. Nuestros mitos, la mayoría son personas muertas, muchas veces trágicamente. Evita, Gardel, pero hay un mito viviente, hay un mito que vive en la Argentina, que camina por ahí. Y ese mito va a jugar pasado mañana, el sábado, un partido de homenaje con la selección, que le acaba de ganar al Perú 2-0, y el resto del mundo en Boca, en la cancha de Boca. Y hay un debate en torno del mito de Maradona. La camiseta 10, han dicho algunos, le pertenece. Por lo tanto, sostienen que este fue el último partido, Ortega usó la camiseta 10, en que la Argentina usó la camiseta 10. Él la va a usar pasado mañana y nunca más. Y otros dicen, no hagamos tanta exaltación de una persona porque la selección sigue, el fútbol sigue. Y acá tenemos nuestro primer debate de la noche, el debate sobre un mito. Aldo, ¿le pertenece la 10 a Maradona? No le pertenece. La 10 es una pertenencia, es el número ideal del fútbol. ¿Cierto? Todo el tipo que empezó a jugar fútbol y llegó o no, quiso ser 10, ¿no? Es el número perfecto, el número soñado es el 10. Y el hecho de que Maradona haya sido el que mejor lo usó para la Argentina no quiere decir que le pertenezca. En tal caso, lo ha usado muy bien, lo ha lucido brillantemente como nadie, pero bueno, el 10 debe continuar como símbolo del fútbol. Para mí el símbolo del fútbol es el 10, en este caso, y no Maradona. Justamente hoy leía en La Nación un recuadro muy interesante que le han hecho firmar a Ortega, seguramente inspirado en Ortega, ¿no? El último que utilizó el 10, ya que a partir de ahora no se usará más, nunca digamos más en la Argentina, ¿no? Nunca digas nunca más. Nunca digas nunca más. Dentro de un rato, que si alguien va a cambiar esto por ahí o no. Pero Ortega decía que estaba encantado con que Maradona fuera, es decir, que la pertenencia esta de Maradona quedara para siempre. Sin embargo, él se contradecía. Y acá está el mejor razonamiento que yo puedo aportar tal vez esta noche en esto. Él dice, Ortega, yo cuando me puse por primera vez la camiseta número 10 de la selección, estuve a punto de llorar.
porque era la camiseta que había usado Maradona. Me pregunto, ¿no tienen derecho los que sucedan a Maradona a ese mismo sueño, a esa misma conmoción que sufrió Ortega, que le pasó a Ortega y le habrá pasado a tantos otros, ¿no? Por lucir esa camiseta? Esta es una primera aproximación al tema, ¿no? Su aproximación, Luis. No, está bien. Está perfecto que se la den, que se la saquen a la selección. Está perfecto. En ese epílogo que anunciaba Aldo, y cuando habla del respeto y que casi se le caen las lágrimas a Ortega, es una prueba fehaciente que el dueño es Diego, de esa camiseta. Pero el proyecto, antes no era el 10, antes era el 5, el capo del equipo, el que movía era el 5. Había un sketch que se hacía por televisión, no recuerdo, pero sí el hecho, no recuerdo si lo hacía Calabró, pero sí el hecho, que decía, mirá qué número tengo en la espalda, el 5, porque era el capo. Era el centro half. El centro half de Mariano. Y después pasó a ser el 10. Pero ¿por qué digo que le corresponde? ¿Y por qué tengo tanta solidez conceptual en esto? Porque la gente le dice el 10, Mariano. Viene el 10. ¿Cuándo llega el 10 de Cuba? ¿Cómo está el 10 para jugar? Es su partido de homenaje. Es decir, que ya la gente lo señaló. Pero es que yo no me opongo a eso, 10. Luis. Me parece bárbaro que lo llamen el 10, que sea el 10 además. A mí me parece que esto, sustraerle a la camiseta número 10 a la selección, que se numere. El 13 ya sabemos por qué, además no es un número habitual en el fútbol. Ahora, ¿por qué no? Pero digamos, ¿por qué no? Porque yo creo que hubieron grandes jugadores, no de la estatura de Maradona, Alonso, en la Argentina no, Alonso, Bochini, Sívori, La Bruna, claro, San Filipo, La Bruna, en fin. Alonso, en fin. Francescoli, Bochini, Exactamente. Grillo. Y sigue, el 10 siguió. Está bien, pero... Grillo. Perdón, Martino. Martino, muy bien, Reinaldo muy Martino, bien. que Yo sé hace por qué poco usted lo de dice, San pero bueno, Lorenzo de no, además porque fue un gran jugador, ¿no? De San Lorenzo, sí. Bien, y entonces, un poco por respeto a ellos y también por respeto a los que vendrán. ¿Por qué suponemos nosotros que no habrá otro 10? Mejor. Somos escépticos. No habrá otro 10. Que le pongan el 7, el 5, el 14, y entonces el 27. va a haber 2 7. Pero fíjate es vos, complicado, 7A y 7B. Que ese 10 Aldo que vos señalás, me parece perfecto, siempre fue el 10. Pero después dejó de ser el 10. Porque hay chicos que a mí me da risa. Es decir, ¿de qué juega? De 33 juego. ¿Qué es 33? ¿Y vos de qué jugás? Y yo juego de 29. ¿Qué es 29? Porque ahora, como hay un orden, pero Maradona, hay una simbiosis de lo que es Maradona con su camiseta y lo que dio Diego para esa camiseta. Porque yo creo que para señalar a Diego no solamente se debe circunscribir solamente en lo futbolístico, Aldo, doctor Grondona, sino todo lo que ha hecho Diego y lo mal que se le pagó y la lucha permanente de Diego que ha tenido. ¿Quién le pagó mal? Yo creo que ahí Nosotros entramos le en un terreno pagamos mal. difícil. Nosotros les pagamos mal. ¿Quiénes somos nosotros? Yo no, ¿eh? Yo no considero que le... Los argentinos le pagaron mal. Se escondían todas las cosas. Los chimichurris que aparecían en el gobierno lo utilizaban para tapar con Diego Armando Maradona. Diego lo que hace, y no estoy haciendo una obsecuencia absurda, doctor. Todos saben que yo soy maradonista, que yo lo admiro a Diego, pero no soy un obtuso que digo, no, esto es así, está bien porque está bien y nada más. No. Yo digo que Diego se ha ganado esa camiseta por lo que él ha hecho en la selección que no ha hecho nadie. La pelea de Diego a favor del fútbol argentino. Eso yo creo que nadie podría discutirlo, ¿no? Entonces dejásela que se la lleve, Aldo. Pero ¿por qué se la quiere sacar? Yo insisto con esto, ¿por qué vos estás empeñado, no vos en particular, sino estás empeñado en impedir que otros se pongan la 10? ¿Por qué crees que no va a haber otro Maradona? Yo creo que en el año 75 ninguno de nosotros sospechaba que iba a haber un jugador mejor que, qué sé yo, para algunos que pelee, para otros, claro. Y sin embargo apareció Maradona. Digamos, en la Argentina, qué sé yo, que Alonso, para otros Erico, en fin. Apareció Maradona y superó a todos. ¿Qué me hace pensar a mí que dentro de 10 años, 3 años, 1 año o 50 años, no va a aparecer otro Maradona? Esperemos que no sea 10, porque entonces ustedes se van a arrepentir muchísimo. No, yo no. Porque, mira, si es 5, se va a eliminar el 5, con lo cual ya se está complicando un poco el tema. Va a haber 2 números menos. Yo una pregunta, ¿no? El 10.
es un símbolo, es un número, El 10 es el creativo. o es una posición en la cancha. Es una posición en la cancha. Pero si otro no se llama 10, en verdad el 10 va a ser un tipo que le van a poner el 13 o el Claro, 15, pero va a ser el 10. Claro, el problema, bueno, a mí me parece bárbaro, pero va a llegar un día en que el fútbol se numera del 13 al 26, con lo cual, en fin. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Yo digo, no, a eso iba yo. no es así. Eso pasa en la NBA. Vos estás influido por un fuerte sentimiento de la NBA, que es muy respetable, de digo. básquet. Claro, digo yo, lo cual no está mal. Pero jamás me siento en un Michael partido de Jordan, básquet. es decir, creo que tenía el número 23, se retiró, por supuesto volvió después, pero bueno, el 23 no lo podía usar nadie. Es casualidad, mira vos. Claro, no, miro yo no. Hay, en la NBA numeran del 1 al 100. En el fútbol históricamente se ha numerado, bueno, tan históricamente no, porque digamos desde el 48 que se numera, ¿no? Desde el año 48, desde el 1 al 11. Es típico eso. Fíjate vos... Mira, discúlpame Luis, yo creo, Mariano, que acá hay dos factores por los cuales le han hecho esta concesión a Maradona, que, repito, que no se malinterprete, y además creo que es bastante pública mi posición, es decir, soy tan hincha de Maradona que hasta me permito criticarlo en algunas actitudes, y me he permitido criticarlo en actitudes, en fin, que yo consideré en su momento que no eran las adecuadas, de modo que, es decir, yo creo que las personas respetables son aquellas justamente a las que podemos criticar. Si yo no pudiera criticarlo a usted, por ejemplo, en fin, no lo respetaría tanto probablemente, ¿no? Criticar quiere decir, no me gusta, qué sé yo, algo, una determinada cosa. El Maradona futbolista a mí me gusta todo, es el más grande, no tengo ninguna duda. No entro, por supuesto, en la comparación con Pelé y demás, porque este tema de la comparación también es irrespetuoso, ¿no? ¿Quién fue más grande, no? San Martín o Belgrano, en fin, es complicado esto. Pero yo digo, siguiendo este razonamiento que habíamos iniciado, Luis, yo creo que, y ratificando yo, que por las dudas, por si existiera alguna duda al respecto, mi profunda admiración por Maradona, digo que mi profundo respeto a los grandes, que también han sido grandes, menos que Maradona, y a los que serán grandes, no sé si menos, ojalá no, ojalá sean más, y creo que este es un deseo de Maradona, debió haberse respetado esto. Pero quería decir, ¿por qué motivo se ha tomado esta decisión? Yo intuyo que hay como una culpa de alguien del que se le ocurrió. Uno es este tema americano, marketinero, en fin, que la NBA lo hace porque no... ¿Cómo? Está lavando la culpa. Creo que sí. Entonces, los que no sentimos culpa frente a Maradona, no la conozco, no sé. Algún daño le habrá hecho quien lo determinó. ¿Quién lo pensó? Quien inspiró esta medida debe haberle hecho algún daño. Mira, presumo. Y entonces está lavando la culpa. Bueno, ¿qué culpa tiene el fútbol? Tampoco es tan dramático esto, ¿no? En el 96, fíjate vos el símbolo que es Diego, el símbolo que es el 10, y que el 10 de Diego representa a la selección campeona del mundo y representa el símbolo futbolístico. Fuimos a China. Por ahí somos campeones del 2002 también. ¿O no? ¿Por qué no? Se ríe. ¿Campeones de qué no escuché? Por ahí somos campeones mundiales del 2002. Doctor? ¿Por qué no? Yo le digo, ¿por qué no? Y en el 2006, y en el 2010. Doctor, le digo que soy... Bueno, está bien. Con el 2 ya estamos bien. No, con el 2 y con el 10. Con el 10, ahí está. Se damos el 6. Doctor, yo ahora le amplío lo de Diego, pero permítame decirle, porque cuando comenzamos el programa, yo empecé a sonreír, pero con una alegría casi nerviosa, porque dije, bueno, al doctor Mariano Grondona lo traje para mi lado, porque yo amo el fútbol. Yo vivo de esto, doctor, pero yo lo amo como lo ama Proyecto el fútbol. Amamos esto. Si no, no se puede hacer lo que hacemos, la locura que hacemos. Lo que tiene? Y que usted haya comenzado, hora clave, con los goles de la selección argentina, dije, bueno, ya Grondona es nuestro. No, ¿sabe lo que pasa? El fútbol es en este momento de tantas divisiones en la Argentina. Yo creo que cuando 37 millones de personas gritan un gol, se produce una unidad de sentimientos que ninguna otra tarea, ni ninguna otra divisa, ninguna otra bandera logra. Yo eso me di cuenta, ¿saben cuándo? ¿Se acuerda cuando le ganamos a Inglaterra? Ese partido terrible, ¿no? Bueno, el Mundial de Francia. Cuando yo gritaba me di cuenta que había 37 millones que gritaban. Y eso es algo que tiene un sentido. Por eso decía, y desgraciadamente tenemos que dejarlo acá, pero lo que decía Shakespeare en Hamlet, ¿no? Hay muchas cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, que no alcanza tu filosofía, ¿no? Y esto de los mitos, quizá un día habría que ponerse a pensar seriamente en Maradona como mito. ¿Y qué nos hace a los argentinos tener un mito? ¿Qué nos hace? Nos hace unánimes. Es decir,
esto, o qué nos hace el fútbol. Es decir, el fútbol atraviesa las divisiones, Todo. las clases sociales, las ideologías, las Permítame, religiones. adhiero, Permítame, doctor, Mariano, contar, perdón, Aldo, que esto sí, pero lo cuento con orgullo y satisfacción. Estábamos en China, estamos en Chengdu. Ahí donde está, en el zoológico, el origen, ahí está el panda, el osito, ahí está hay un mundo de gente. Fuimos con Boca y vi las camisetas argentinas con los chicos. Entonces le dije a los productores, ¿viste las camisetas argentinas? Mira la cantidad de gente, son siempre los mismos. Dice, son los mismos, son dos que están dando vuelta. ¿Cierto que son todos iguales? No, digo, pará. Me paré. La cantidad de chicos que vi, chinos con camiseta de Argentina, ¿y qué número tenían? Justamente el que le vamos a sacar. La el 10. que vamos a prohibir La que se 10. use. ¿Y sabe por qué? Es notable. Que por casualidad. Es notable. Porque Diego Pero, se Luis, tiene que ir de la selección, Luis, pero se tiene que ir con la camiseta. Yo diría, porque es dueño bueno, absoluto pero yo de respeto la camiseta. posición naturalmente, ¿no? Yo simplemente no la comparto y me parece como mínimo un disparate, ¿no? Un disparate. Pero todo esto que dice Luis es cierto. Y lo que dice Mariano, por supuesto, un mito. Sí, yo creo que lo es ya. Es un mito. Pero la palabra eso con que mito, yo no la puedo palabra usar mito el- a veces yo no, tiene por una Dios. connotación negativa, pero no, No, debe no, tener no para negativa. nada, Es decir, ¿no? Que se la lleve Argentina se algo. une por sus mitos también, por Seguro. lo que no tiene de racional. Lo que no tiene de racional, lo que tiene de emocional, es muy, muy importante en un país, ¿no es cierto? No solamente lo que se escribe en un papel, Pero mire, ¿no? mito es Gardel. Por ejemplo, Bueno, mito es Gardel nos Y a nadie une. se le ocurrió prohibir la guitarra. Pero Gardel nos une, No digo, nosotros. y ni el pañuelo. No, pero acá no a nadie estamos, se le acá no ocurrió, estamos prohibiendo o sea, el fútbol. ni que- suprimir. No, acá no estamos suprimiendo nada. Una cosa final, si Absolutamente me permite, nada. ¿no? Bueno, no sé si es final, supongo que sí. A los americanos se le ocurrió, ¿qué hicieron con las Torres Gemelas? Que es todo un símbolo, ¿no? ¿Las van a construir? ¿O van a dejar ahí el vacío? Para hacer otras cosas. Sí, van a levantar. No van a ser las mismas. Pero no va a quedar esto, no va a quedar el hueco, no se les ocurre, ¿o no? Porque pensemos en positivo, pensemos en dejar, ¿o no? El 10 es un orgullo, justamente, llega a merecerlo. Es una meta, llega a merecerla. Es decir, que no se piense que porque quienes estamos por la prosecución, digamos, del 10, estamos contra este 10, el máximo 10 de todos los tiempos. Es que el único no que tiene se nada que llama ver. 10, al único, porque cuando decimos, el doctor arrancó el tema de Ortega y lo nombró Ortega, mientras que cuando estaba Diego le decimos, mirá el 10, mirá el 10. El 10 dueño, se la tiene que llevar, Osvaldo. Bueno, Osvaldo, esto es infinito. Es Desgraciadamente, ahora pasamos de las aves al poder, ¿eh? Y el poder está muy perturbado en la Argentina. Van varios temas para tratar esta noche, y el primero de ellos va a ser el shock que produjo, bueno, los docentes, la CETERA, Marta Maffei, que está acá, cuando dijeron, no sé si Marta fue la primera vez en la historia, ¿no? ¿O me equivoco? Que los docentes dijeron, no hacemos el censo. Vamos a debatirlo ahora, también está Patricia Bullrich y me acompañan también Fernando Carnota para este debate. Ya volvemos. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona en Hora Clave. Usted, Patricia, estaba de acuerdo con Proyecto, me parece, ¿no? Absolutamente, porque me parece una barbaridad que se pueda pensar que alguien mañana no puede superar a lo que hizo Maradona. Es decir, uno nunca en la vida puede poner un techo que nadie lo pueda pasar, ¿no? Claro. ¿Por qué? Es decir, Bueno. es... Se enganchó en el debate, Patricia. Sí. No sé si Marta se enganchó tanto. No, no me enganché. No. Marta, para empezar esta conversación, yo tuve un shock, ¿no? Porque, no sé, uno tiene tal idea, quizá una idea ingenua, una idea idealista de lo que son los maestros en Argentina, de lo que han sido para todos nosotros, algún maestro, alguna maestra, y como se presentó al menos en la noticia, los maestros se niegan a hacer el censo. Era como, no sé, es como uno diría, como si los soldados se niegan a ir a la guerra, o los Que ciudadanos. tal vez sería buenísimo. ¿No es cierto? Sería muy Sería bueno que los soldados también. no fueran a la guerra y termináramos las guerras. Sería una gran idea. Pero es un shock. Yo le confieso honestamente, yo quedé como... Por eso la invité, porque dije, bueno, alguna razón tiene que tener, es una mujer inteligente, Marta Maffei. Muchas razones tenemos los trabajadores de la educación. Y entre ellas, para ser exacta, diría que tenemos 670 millones de razones.
que es exactamente lo que en este momento nos deben entre los gobiernos nacionales y los gobiernos provinciales. 220 millones de pesos nos debe el gobierno nacional y 458 millones de pesos nos deben los gobiernos provinciales. En 9 provincias oscilan entre un mes y medio, diría, a 3 meses y medio de salario. Esto significa que en una buena parte de las provincias los maestros son hoy las personas que no tienen más electricidad, que no tienen gas, que no tienen teléfono, que no pueden pagar sus cuentas, que han dejado de pagar el alquiler, que están sin poder casi tomarse el colectivo para ir a la escuela, en situaciones de verdadera desesperación, sin saber cuándo van a cobrar ni si van a cobrar. El día martes, buscando alguna solución, concurrimos con la Junta Ejecutiva al Ministerio de Educación. El Ministro de Educación nos atendió, dice, bueno, les debemos 4 meses, ¿no? Le digo, sí. Bueno, y en 15 días más les vamos a deber 6. Así es, porque el último mes correspondían dos cuotas juntas. Dice, bueno, tal vez podamos conseguir que paguen una de las 6 cuotas. Y le vamos a extender un certificado de la Dirección de Asuntos Jurídicos en la cual conste que les debemos el dinero. Así si ustedes realizan el trámite judicial, bueno, por lo menos hay constancia de que es un dinero adeudado y legítimamente habido para los docentes. Como si con esto alguien pudiera ir al almacenero y decir, acá le traigo la copia del certificado del Ministerio Ahora, de en el censo, Educación. ¿les ofrecieron pagarle para pasar a tarea del censo? 44 pesos. Es decir, que a un docente que le están debiendo 2.000 o 2.500, que tiene que reponer todos los servicios en este momento con recargo, porque cuando a usted se lo corta el servicio lo tiene que reponer con recargo, que no tiene cómo pagar sus cuentas, que recibe, además de recibir después su salario cuando lo reciba, si lo recibe, lo va a recibir una parte en bonos, que además cuando los vaya a canjear va a perder también una parte de su salario. Hay que decirle que no importa, que no tenga para pagarse el colectivo ni para pagarse la comida, que tiene que salir entusiasta, ponerse el guardapolvo y la escarapela patriótica y recorrer las 10 millones de hectáreas inundadas y hacer el censo. La verdad es que es un profundo desconocimiento de la situación que viven los trabajadores. A nosotros nos costó mucho, mucho en el Congreso sacar una medida que fuera simplemente no participar del censo, no boicotearlo, no descalificarlo. Nos costó mucho que los compañeros aceptaran... Ahora, no es un boicot porque es a tan pocos días. No es ningún boicot, señor. No podrán hacerlo esta semana, se lo postergaron, lo iban a hacer en octubre, cambiaron de idea porque eran las elecciones. Pero ahora volverán a postergarlo 10 días o 15 días. Es muy difícil no atender las razones, porque es cierto, de la descripción de las razones por las cuales se niegan a hacerlo, hay que ser un necio para no coincidir con esas razones. El tema es el tiempo en que se plantearon las razones. Porque hace 4 meses o hace 3 meses atrás hubieran dado otra oportunidad para armar otra cosa distinta. Pero ¿Qué iban a hacer un censo distinto si no lo hacíamos? No, pero digamos, con 3 meses de anticipación hay posibilidades o tiempo de armar un equipo de gente, de censistas. Se necesitan 450.000 censistas. Yo no sé, y mire, la primera clase fue esta semana. No se crea usted si se hicieron pruebas. Pero los docentes, muchos tienen experiencia en haber hecho censos anteriores. No, casi ninguno. Casi ninguno. 10 años son pocos los docentes que han participado en un censo Todos anterior. los docentes que están ahora no trabajaron los últimos 10 Pocos, años. una cantidad. El 62% de la población docente tiene menos de 10 años de antigüedad. Así que, bueno, algunos habrán participado. Igual yo creo que, digamos, además le dan argumento a los que piensan en el tema de la extorsión, de que lo están planteando como una extorsión. Así que es malo demandar su salario y exigir que se pague. No, por eso empecé diciéndole que es muy difícil, hay que ser un necio para decir que uno no está de acuerdo con las razones. Bueno. Las razones son más que genuinas. Lo que digo es, esto se podría haber planteado 2 meses atrás, porque en realidad le deben 4 meses a ustedes, ¿no es? No, pero a ver, sí, tan sencillo como lo hace usted, matemático. En realidad nos deben 4 meses que se fueron atrasando de 15 días, de 20 días.
esperen, ya hicimos las boletas de depósito, ya están en el banco, espere que el lunes me va a contestar porque estoy hablando con el Schwarzenegger y voy a tener la respuesta. Y no, esperen porque la semana que viene iniciamos las acciones legales, nos contestaron que ya estaban los depósitos hechos, pasamos 15 días más. En realidad, estas cosas nunca se producen de golpe los 4 meses. Pero no, pero además quiero dejar algunas otras razones expuestas, porque estas no son las únicas razones por las que nos vamos a hacer el censo. Les comentaba que nos costó mucho que el conjunto de los compañeros aceptara que nosotros vamos a terminar el ciclo lectivo, que van a corregir sin cobrar, que van a planificar, que van a entregar las planillas, que van a completar el ciclo lectivo y que van a terminar dando clase para no perjudicar a los chicos, a las familias y para no degradar más el sistema educativo de lo que ya está. Pero claramente los maestros dijeron, nosotros el resto de la fuerza que tenemos va a ser para enseñar. No nos pidan que hagamos otra cosa. Y en esto me parece que la nación argentina va a tener que empezar a entender que los maestros no somos más comodín para censar, para relevar, a ver quién está en condiciones y quién no está en condiciones de recibir el salario familiar, para estar en las mesas censales, para vacunar, para repartir comida. Me parece que nuestra función es enseñar, no vamos a distraer un minuto del proceso de enseñanza-aprendizaje, y si consideran que nosotros somos valiosos y que estamos en condiciones y que estamos preparados, que nos respeten, que no nos destraten y que nos paguen como corresponde el salario. Lo que el planteo es por qué 10 días antes. No, 10 días antes, podría haber sido 48 horas antes, y le voy a explicar por qué. Nosotros estuvimos avisándole permanentemente a la gente del censo, que no es enemigo nuestro, algunos son compañeros docentes. Ustedes están a favor del censo, no están en contra del censo. Estamos a favor del censo y estamos a favor, ojo, de una sana utilización del censo. Porque mucho tendríamos que decir de cómo se usan en la Argentina las cifras estadísticas y cómo se manipulan las cifras estadísticas para que aparezca la pobreza que no existe, como que no existe el desempleo, como que no existe la falta de trabajo. Es decir, hay una manipulación importante en la República Argentina. Y en esto hay juicios iniciados contra la manipulación y contra los trascendidos de datos confidenciales del censo. Entonces, esto es una cuestión, no lo vamos a discutir ahora. Nosotros estamos a favor del censo bien realizado, honestamente realizado y bien difundido y como instrumento de trabajo. En esto tenemos claridad. No puedo decir que siempre las cifras del censo se hayan utilizado en el mismo sentido que estoy planteando. Pero quiero decir concretamente, es tiempo de que en la República Argentina los funcionarios, los ministros, como hoy dijo Mestre, los diputados, los senadores, los funcionarios, los asesores, los concejales, empiecen a cumplir también una respetable carga de lo que significa la carga pública y que empiecen a salir a hacer relevamiento, que metan las patas adentro del agua, que se metan en los conventillos, que se metan en las casas tomadas, que se metan en las villas de emergencia y que hagan el relevamiento de una situación que nosotros conocemos. Y una aclaración, no quiero terminar, una aclaración con el tema del tiempo. Hemos estado ida y vuelta con la gente. Mientras los atrasos tenían una cuota de razonabilidad, nosotros le dijimos varias veces a la gente del censo, lo conoce y lo hablamos muchas veces con ellos. Tenemos provincias en paro por tiempo indeterminado. Incluso en octubre se corrió porque veíamos que la situación en 4 o 5 provincias con paro por tiempo indeterminado, la cosa se dificultaba. Nosotros pensamos, como en octubre son las elecciones, seguramente van a acelerar un poco los pagos, vamos a estar un poquito mejor y tal vez en noviembre sea un buen momento para hacer el censo. Hace más de 15 días le advertimos a la gente del censo que teníamos dificultades, que en varias jurisdicciones los docentes decían, yo voy a ir a la tarea de aprestamiento y me voy a excusar. Yo no voy a ir, no voy a hacer el censo. Para colmo, algún compañero de ustedes, no digo de este canal, pero un compañero de la parte periodística, comenzó a hacer una campaña de ¿para qué le va a abrir la puerta? No le conteste, ¿qué tiene que darle usted datos o información a los docentes? Empezó a generarse un clima conflictivo para el censo, no porque la gente desconfíe del docente, sino porque en este momento es cierto que hay inseguridad y es cierto que hay mucha gente que está diciendo lo voy a atender por la ventana, lo voy a atender por la mirilla, no voy a atender, voy a mirar por el visor del departamento y no lo voy a atender. Y digo esto, le aclaramos esto y le dijimos tenemos dificultades, es posible que aunque CETERA apoye el censo, los maestros no lo quieran hacer. Y la gente del censo nos pidió específicamente, por favor, la definición lo antes posible. En consecuencia, la CETERA corrió su congreso, que era en la segunda quincena de noviembre,
para el día 7 de noviembre y decidió el 31 de octubre consulta en todas las escuelas para tomar una determinación democrática. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Los docentes dijeron, no hacemos el censo. Marta, Punto. ¿el censo se decidió con la CETERA? No, Y por entonces, supuesto que no. Si el censo no se decidió con la CETERA y el censo fue una decisión que hicieron cada dirección de censos Es una de cada decisión del Estado y ¿me política. permitís? Fue una decisión de cada decisión donde los docentes fueron convocados por cada dirección de censos con las direcciones de escuela de cada provincia y los docentes adhirieron voluntariamente. No siempre voluntariamente. Bueno, decidieron hacer el censo, No, se lo anotaron en las decidieron, planillas. los notificaron Bueno, que tenían que nos ir. notificaron de hacer el censo. ¿Por qué la CETERA, como gremio, se mete en un problema? No se mete. Sí, se mete, porque la CETERA como gremio... La CETERA como gremio le compite toda la tarea yo te escuché, que realizan los trabajadores de la educación. Déjame hablar. Sí. Acá hubo una convocatoria a los docentes. El docente individualmente podría haber dicho, yo no voy, como un presidente de mesa dice, yo no voy, me excuso, no voy. Pero no es así, usted está equivocada. No estoy equivocada. No, pero se distribuyó. Bueno, en todos los establecimientos educativos una nota diciendo que el que no lo hacía era pasible de cárcel de 15 días a 2 años. Este no es un problema del gremio. Este no es un problema, sí es un problema del gremio. No es un problema del gremio. Bueno. A mí me parece que mezclar los temas gremiales y que el gremio aparezca 8 días o 9 días antes de un censo donde está absolutamente todo organizado y que el gremio aparezca con una cuestión que puede ser discutible, loable y necesario que el gremio lo discuta. En el marco de 8 días del censo, cuando no fue el gremio el que fue convocado a organizar el censo, me parece que es mezclar cosas absolutamente distintas. El censo es una necesidad que tiene el país de conocer su radiografía. Perfectamente un docente puede decir, yo no estoy de acuerdo, yo me excuso, yo no quiero, va a la Dirección de Estadísticas y Censos de su provincia y hace un planteo respecto a si está de acuerdo o no con el debate de la carga pública, que me parece un debate interesante de hacer en Argentina. Ahora, que el gremio como institución decida por la voluntad de los docentes, pues yo no sé si los 450.000 docentes están de acuerdo con no ir a censar el domingo. No están de acuerdo, podrán ir a censar. Bueno, pero lo que no me parece bien es que un gremio, ¿no es cierto? Porque a mí me gustaría saber qué piensan los 450.000 docentes o con los 420.000 docentes que se anotaron, que son censistas, que se capacitaron, cuando viene el gremio y les dice, yo como gremio, que no soy una institución comprometida en esta situación, porque no fui la que organicé el censo. No lo organicé, pero somos una institución comprometida, dialogamos con la gente del censo. Es mezclar las cosas. No, pero no estás equivocada, se mezclan las cosas. Sí, pero las cosas se mezclan en la vida real, se mezclan las cosas. Nadie tiene hambre y filosofa, las cosas se mezclan. La panza, las necesidades, el miedo, el terror, la presión, la inseguridad, están todas mezcladas en la vida de los seres humanos. Eso no es la definición del domingo censo. Es la definición del domingo República Argentina, no del domingo censo. Lo del domingo censo es, digamos, utilizar un momento en el que el país va a usar una información que ya organizó, que ya tiene todo organizado y decir 8 días antes me paro y no lo hago. Es decir, es plantear, entonces, yo soy el dueño del Estado en la Argentina, yo soy el que decido si las cosas se hacen o no. El censo se va a hacer. Hoy, el censo se va a hacer. ¿Ustedes se animan, un Estado nacional a hacer el censo? El censo se va a hacer. Los ministros, pero digo, ¿se animan a ir a las casas a golpear? Sí, ¿Cómo no nos vamos a animar? De entrar a las villas, bien recibido. Toda mi vida he hecho eso. ¿Cómo no me voy a animar? No, pero es la primera vez que es ministra ahora. No, pero toda la vida lo he hecho y lo hago permanentemente. Esa me parece una... A mí yo, en serio, ahora, me cuesta imaginarme a los ministros entrando a las... entrando sí, saliendo después me cuesta imaginarme. Pero yo puedo entrar a... Vamos mañana. No necesito el censo para ir a una villa. No necesito el censo. Vamos mañana, si quiere, con su radio, a cualquier lugar del país donde usted quiera. No tengo ningún problema. Y ando todos los días por la calle, por todos lados, sin ningún problema. ¿No? Y cuando hay alguien que no está de acuerdo, le discuto. Y cuando hay alguien que está de acuerdo, se pone a hablar y alguno que... permanentemente. Así que no es esa la discusión. Si los ministros hacen o no el censo, vamos a hacer el censo, yo lo hago. Pero el tema de la discusión es la idea
de que este no puede ser un Estado anómico, un Estado donde cada uno decide lo que hace. Entonces, el censo se va a hacer, Marta. Puede ser un Estado autoritario en el que el gobierno o el poder político decide lo que hacemos todos los demás. Pero muy bien lo hubieran avisado hace 4 meses, Bueno, hubieran puesto esta discusión pública, ¿me permitís que te... hubiéramos discutido si hay carga pública o no. Sí, Les dejo un tema que yo creo que se sugirió acá, me parece importante aclararlo, ¿no? A mí me da la impresión de que Marta dijo que hubo una consulta a todos los docentes, todas las provincias, de la cual surgió una mayoría que una mayoría, prácticamente una unanimidad. Una unanimidad, casi una gran mayoría, digamos, que se oponía. Y Patricia dice, por su parte, que una cantidad enorme de docentes ya se habían inscrito en el censo y que el gremio... Pero no se habían inscrito, entonces el tema, vamos a discutirlo en el próximo bloque. Es decir, el tema es, digamos, ¿cuál es la voluntad real de los docentes? ¿No es cierto? Ya volvemos. Las buenas oportunidades vienen una sola vez en la vida y no vuelven. Tome hoy una decisión inteligente y permítase disfrutar de Solanas. La Argentina tiene un camino para pasar de su nueva pobreza a la verdadera riqueza. Mariano Grondona se lo propone en La Realidad. La Realidad, el nuevo libro de Mariano Grondona. Publicó Planeta y Diario La Nación. Hay llamados para todos los gustos, pero en general uno tiene una característica, les digo a ambas, son duros. La gente está enojada en un sentido o en el otro. Por ejemplo, Graciela de Núñez dice, no hay que cuestionar si hay censo o no, cuando docentes, profesionales, etcétera, no tienen para comer. El boicot lo hace el gobierno al pueblo. Margarita de Castelar, la señora Maffei lo único que hace es oponerse a todo lo que se le propone. Soy maestra jubilada, fui censista durante 40 años y nunca cobré un centavo por eso. El censo es una carga pública. Eve de Belgrano dice, me anoté como censista, recibí la capacitación y ahora no voy a cobrar. Oscar de Villorquiza a la ministra le dice, ¿usted cobra todos los meses? ¿O hay meses que no cobra y no puede cubrir sus gastos? Bueno, y hay más, ¿no? Pero, en fin. No, habíamos planteado esta pregunta, ¿no? Realmente, si hay docentes que se inscribieron y estaban dispuestos a hacer el censo, además lo pueden hacer si quieren, ustedes no les prohíben, supongo. Por supuesto que no. Y otros que casi por unanimidad dicen que no. ¿Cómo se mide cuál es la voluntad de los docentes realmente? Mariano, primero que nada, usted interrumpió, el tiempo del bloque interrumpió un planteo de la señora ministra que yo no quiero dejar de contestar. Y es el derecho que tiene el sindicato, como sindicato, no como gremio, porque gremio es el conjunto de los trabajadores, sindicato es la organización que nuclea a los trabajadores, la organización profesional, a tomar decisiones de carácter colectivo, democráticamente con el concurso de la voluntad de los trabajadores, en políticas que no ha decidido, porque en realidad nosotros no decidimos ninguna política. La política la decide el gobierno. La política del censo, la política educativa, la Ley Federal de Educación, las condiciones de trabajo, los salarios. En nuestro país, y la ministra lo sabe, pues se lo reclamé en muchas oportunidades, nosotros queríamos el convenio colectivo de trabajo, nosotros queríamos la mesa de concertación, queríamos la mesa de discusión. Nunca la pudimos tener. No existe en la República Argentina ningún espacio donde las personas, los trabajadores o las organizaciones de trabajadores de la educación nos podamos sentar a discutir con la patronal para consensuar algunas políticas. Así que a nosotros nos queda aceptarla y bajar la cabeza o discutirla y decidir si aceptamos o no las políticas. En este caso, si bien es cierto que nosotros no diseñamos la política del censo ni ninguna otra política, la gente que realiza el censo, los que efectivamente dirigen el censo, los estadistas, los técnicos, el anterior director del censo, no esta persona, Montero, que fue puesta por Cavallo, porque es un hombre que acostumbra a disfrazar las estadísticas y Cavallo lo usa para eso. La anterior gestión del censo nos convocó desde un primer momento para plantearnos que, si bien la cédula censal no estaba en discusión ya,
porque ya se había resuelto y se había aprobado sin la participación, para mostrárnosla y para decirnos que contaban con los docentes. Nosotros dijimos que creíamos que era importante, ellos nos dijeron que era más que importante, porque la experiencia que habían tenido en otras pruebas que habían realizado es que cuando los docentes no participaban del censo tenían dos problemas muy grandes. El primer problema, que la gente no recibía al censista de tan buen grado si no era un docente, y por el vínculo que el docente establece con la comunidad y porque lo conocen, porque son los maestros de sus hijos, hay una mejor relación. Y el segundo elemento, que ellos no lo dicen tan públicamente porque mucho no les gusta, es que lo que lograron demostrar también es que el censo efectivamente era censo y se hacía cuando lo hacían los docentes. Que en otras oportunidades había varias personas que cobraban para hacerlo y la redactaban en un bar. Por la credibilidad que daba el censo hecho por los docentes y no por otras personas. Exactamente, porque Pero, no Marta, siempre entonces, las otras personas no es más grave, hacían ¿no? eso. Entonces, si ustedes son tan vitales, ¿no es más grave que digan No, no es que más grave, es más importante. ¿Pero ustedes se acordaron con eso, Marta? ¿Con qué cosa? Con esto que contás. Sí, ¿Acordaron con eso? No solamente acordamos. La CETERA le ofreció a las autoridades del INDEC los congresos de CETERA y las otras instancias intermedias, como los plenarios de secretarios generales. Vinieron con todos los dirigentes de área de censo de todo el país, dialogaron con los docentes, discutieron la cédula, explicaron, hicieron un avance y nosotros apoyamos su gestión. Entonces, todo eso, por eso, ¿qué pero significa? ustedes Entonces, no entienden que el pueblo piensa por sí mismo. Ustedes no entienden que los trabajadores de la educación, hartos, cansados de mendigar, sin cobrar, explotados, en las peores condiciones, desesperados porque no cobran, 4 meses del incentivo y 3 meses de su sueldo, porque tienen gobernadores, como el gobernador Montiel, de la provincia de Entre Ríos, que se autosaca un decreto, ahora, sí. Escuchame un poquito, pero es que... y se resuelve para él que el salario del mes de agosto no vence el 5º día hábil del mes siguiente, sino el 30 de noviembre, Bueno, porque él entonces decidió... yo lo que tengo que pensar... Entonces los docentes decidieron notificarle a la CETERA que querían comunicar que había descontento y que no querían hacer pero el entonces censo. yo lo que tengo Se que consultó lo y que se tengo que decidió pensar no se es hace. lo que tengo que pensar es que se estableció una estrategia. Así es. Se habló del censo, vieron los materiales del censo, participaron de los congresos de CETERA. Así es. Y 8 días antes No fueron 8 días antes, les informamos antes y les comunicamos terminar de hablar, Marta? El día 7, que era 10 días antes. Te digo para que 10 días antes, entonces, habiendo hecho todo este trabajo y habiendo valorado la importancia del docente como censista, valorada la importancia de la sociedad, 8 días antes aprovechan este valor agregado que le da la sociedad al docente censista para armar un escenario... pretender cobrar. No, bueno, somos prácticamente delincuentes. Le queremos pedir a tu gobierno que nos pague los salarios y somos casi delincuentes. No, pero es que mezclan dos cosas. ¿Qué mezclamos el derecho a vivir con la dignidad? Pero entonces yo lo que hago es monto toda una cosa y digo, voy a hacer el censo. Es valorable, vos montás varias cosas, no esas, otras cosas montás. Es valorable el rol del docente en el censo y como uso eso para decir 8 días y como no me lo pagan por 2 meses, por 3 meses, por 4 meses, por 7 meses, entonces, un día digo, estoy cansado de servir de comodín, ahora, Marta, estoy cansado de ser hay una cosa que es cierta. Si ustedes lo hubieran planteado hace varios meses, le quitaba ese argumento. Porque yo estoy, digamos, es difícil saber hace varios meses, porque hace varios meses no existía la situación. Porque en cierto punto el tema es contradictorio, porque si un censo es muy importante, porque no solo es una radiografía de hoy, sino que además lo que... En vez de discutir acá, todos hagan una gestión para que nos paguen y el censo lo hacemos nosotros, no hay ningún problema. Pero es que, por supuesto que le tienen que pagar. Nadie puede vivir sin cobrar lo que por se eso, merece. nos pagan y hacemos el censo gustosos. Gustosos. Pero mejor es que si es cuando está perfecto eso, te tenían que haber pagado desde el primer mes, ¿no? Por eso, bueno, si nos pagan lo vamos a hacer. Bueno, está bien, pero eso lo tenían que haber hecho hace... Digamos, obviamente le tienen que pagar. Siempre lo dijimos. Está siempre bien. Lo y siempre dijeron pero le siempre vamos dijeron a el pagar. censo no lo vamos a hacer. No, sí, claro. ¿Desde hace 4 meses que Por vienen supuesto diciendo? que sí, ellos sabían que si no se pagaba el censo no se hacía. Estaba absolutamente aclarado. ¿Estaba aclarado Así eso? es, consúltenlo con las autoridades del INDEC. ¿Lo sabían ustedes eso, ministra? No es del INDEC la ministra. Yo no soy del INDEC, pero a mí me parece que plantear, digamos, esto que plantea Marta, de decir, construimos todo esto, valoramos esto, y 8 días antes nos paramos no se y cumplió decimos, lo que no era hacemos el el precepto, censo, no se pagó. la verdad, me parece
Muy mal. Y además me ¿A parece usted muy le parece mal, muy bien tener esclavos en lugar de trabajadores? No me parece muy bien tener Sí, esclavos. te parece bien, porque así lo practicaron desde el Ministerio de Trabajo en que estuviste. No es verdad, Marta. No es verdad, no es verdad. ¿No es verdad? No es verdad. Por No, favor, bueno, está bien. Patricia. Marta, vos sabés que yo soy la ¿Sabés lo única que es ser un persona trabajador que dije, hoy en la Argentina? que dije... Explotado, con miedo, con exceso de horas de trabajo, en negro, sin ninguna condición de Claro dignidad. que lo sé. Y entonces, ¿qué me venís a decir? pero sí. Nunca estuvimos peor los trabajadores en la República Argentina. La protesta... Jamás. Ni siquiera en la época de la década infame, los trabajadores en la Argentina estuvimos desamparados, desprotegidos y explotados como estamos Marta, ahora. vamos a discutir. Si queremos hacer una discusión de los problemas sociales, laborales de la Argentina, la hacemos. Ahora, si queremos hacer una discusión... Vos querés hacer esa discusión. Yo quiero discutir las condiciones en que viven los trabajadores. Si queremos hacer una discusión de que el fin de semana que viene se hace un censo y ustedes van a hacer ustedes un censo, que lo decidieron ustedes, le pusieron la fecha a ustedes y no nos van a usar a nosotros si con la cabeza gacha, volviendo a trabajar sin... ¿Por qué no lo avisaron? Sí lo avisamos, señora. Ustedes hacen caso no omiso y no creyeron nunca que íbamos a tener el coraje de decir que no, sabiendo como sabían que no nos pagaban. Eso no es coraje. ¿No es coraje? Bueno. Había un artículo hoy en Clarín de Susana Torrado. Sí, hablé que con es una ella mujer, esta mañana. Yo diría, más bien, no es de derecha. No, claro que no. ¿No es cierto? Y Susana Torrado es profesora en la UBA, sí, y dice, no tener datos del censo es peor. Es decir, de alguna manera, para toda esta condición de los trabajadores... ¿Sabe qué, Mariano? No tener los datos de esa condición es malo no tener los datos del censo, es malo vivir como se vive en la República Argentina, es malo no tener certidumbre, es malo no tener futuro, es malo que los niños se mueran de hambre, es malo que los niños trabajen explotados en la calle como si nadie lo... Todo eso es malo. Para salir de lo malo hay que ver cuál es el costo que hay que pagar. Hoy prefiero que el censo se postergue y que mis trabajadores vivan con dignidad. Y cuando los trabajadores cobren como corresponde, nosotros vamos a hacer el censo. No, porque todo eso que usted dice, si el censo lo va a demostrar con números, es un argumento no lo va a demostrar poderoso. todo porque sobre el trabajo infantil no se va a consultar. Bueno, pero hay otra cosa que se van a A pesar de que nosotros lo señalamos en la CONAETI, lo planteamos desde el Ministerio de Trabajo, lo planteamos en las reuniones, fuimos a hablar con el INDEC y no aceptaron la corrección. ¿Marta cree que se hace el censo? No tengo idea, puede ser que se haga. Puede ser que se haga y puede ser que se simule. Hay distintas formas. Bueno, también ese es el segundo tema. Vamos a plantear las cosas. El primer tema, a mí me parece muy mal, con 8 días de anticipación, parar un instrumento que necesitan los argentinos. Ya lo planteé. No tiene fecha fija, los argentinos lo pueden hacer dentro de 15 días, 20 días, Segundo tema. Ahora, ¿cuál es la segunda estrategia? Empezar a echar sombras sobre el censo que se va a hacer si no lo hacen quienes estaban habilitados hasta este momento para hacerlo. Entonces, ahora la segunda estrategia es derrumbar el censo que se va a hacer. El Estado, y esto es lo que yo creo, se lo planteó el presidente, a mí me parece que el Estado tiene que ser capaz de responder en los momentos en los que se quieren plantear trabas muy fuertes para demostrar que acá no existe el Estado. Eso es lo que yo pienso y se lo he dicho al presidente y por eso creo, lo que no existe es el gobierno. Por eso creo que tiene que hacer el censo. Ahora, quiero alertar sobre lo segundo que va a pasar, es que va a ser empezar a derrumbar el censo. Va a decir, si no fuimos los docentes, entonces el censo se va a hacer mal. ¿Sabes qué pasa? Entonces, no es eso. A ver. Me parece que pero es importante lo que vos decís, porque hasta hace 5 minutos el censo requería una preparación, había que estar 4 meses preparándose, exigía un trabajo previo, censal, importante, y ahora en 8 días, como vos decís, lo pueden hacer. Bueno, ese es otro tema. Una cosa es el capricho, pero háganlo, prepárenlo bien y háganlo bien. Lo que pasa es que a mí me parece que acá va a pasar algo. Va a pasar algo que va a ser muy importante. Yo creo que la cantidad de gente que va a haber que reemplazar va a ser muy poca gente. Entonces creo que la gente, cuando ya se siente el docente, que ya se siente responsable, que ya tiene... ¿Usted cree que va a haber muchos docentes que igual lo van a hacer? Absolutamente, absolutamente. Entonces creo que va a haber que reemplazar una cantidad de gente determinada, que es la que está más ligada quizás al activismo, y esa gente se va a reemplazar con personas que estén capacitadas para esto. Hay una cosa que no creo que, digamos, no creo que sea un derrumbe de los 450.000 personas. Creo que... A nadie se le ocurrió en el gobierno hace 3 meses decir, no, a los docentes no se lo vamos a pedir porque están muy mal, pongámonos la piel a nosotros y lo vamos a hacer nosotros.
Porque ahora es cierto, ahora lo pueden hacer. Ustedes lo hubieran pero pensado hace 3 meses y hubiesen dicho, es un no, a los problema de docentes que no se se lo pueda pidamos hacer, porque... Es un problema de que se puede reemplazar, porque durante el día de hoy y durante el día de mañana se va a ver exactamente cuántos son los docentes o los censistas que van a hacer el censo. Entonces ahí uno va a decir, bueno, falta un 5%. Por supuesto, una cosa es cubrir un 5%, otra cosa es cubrir un 10%, otra cosa es cubrir un 100%. Son cosas distintas. Eso no lo saben. Entonces, bueno, esto estaban terminando de analizar hoy en el INDEC. Entonces, si el porcentaje de gente que hay que sustituir es un porcentaje de gente, digamos, que uno puede convocar de empleos públicos, de personas que tienen una cierta experiencia. Por ejemplo, nosotros hoy estuvimos reunidos en el Ministerio de Seguridad Social, los trabajadores de ANSES tienen mucha experiencia porque permanentemente llenan planillas, saben lo que significa, hacen jubilaciones. Hay mucha gente que puede estar capacitada para esto, que la podrían haber llamado en otro momento si alguien hubiera pensado así es. Pero porque está esta tradición que dice Grondona, la tradición de la maestra jubilada. Pero la tradición de pagar los salarios también existía en la República Argentina. También está... Era una tradición. Pero Vamos a tener que un corte por una última pregunta, Marta. ¿Vuelve la carpa? Vuelve la carpa. Ahí estaré yo. O sea que yo la apoyo en la carpa y no los paro, ¿sabe cómo sabemos, no? Sí. Tenemos la apoyo. No paren jamás. Hagan todas las carpas que quieran. Ahí Bueno, estaré. le voy a decir que esta medida que hemos tenido que tomar tuvo mucho que ver con tratar de evitar otras medidas, aunque usted no lo pueda creer. En el próximo bloque, con un grupo de periodistas, vamos a tratar de ver por debajo del agua, porque estamos en una crisis política tremenda. El presidente sale, no sé si salió ya o está saliendo para Estados Unidos, y tenemos el problema de la relación entre el peronismo y el gobierno, el problema de la deuda que no se sabe qué va a pasar, y el problema de la Rúa yendo a Bush, con qué poder atrás. Con la gorra, pedirle limosna. Muy bien. Todo eso vamos a verlo intentando entrar en los entretelones, en lo que hay por debajo de lo que se lee en los diarios o se escucha por ahí. Ya volvemos. Bueno, acá están Raúl Colman, está Fernando Carnota, está Nancy Pasos, su bebito está por allá. No va a irrumpir, a menos que tenga que irrumpir, ¿no? Fue la condición que puse para estar en el programa. Dije, Bueno, si irrumpe el bebé, me voy. No, está bien, no, viene el bebé. Viene el bebé. Y yo les planteé un poco, a ver, averígüenme, veamos por debajo del agua, porque acá a mí la impresión que me da es que se viene cocinando una crisis de esas, ¿no? Esta es la sensación que uno tiene, porque el súbito endurecimiento del peronismo estos últimos días es difícil interpretarlo ya como una mera negociación, como que se pusieron duros para conseguir algo, ¿no? Sino que es algo que como que viene una tormenta política y justo cuando el presidente está viajando a Estados Unidos a verse con el presidente norteamericano. Si decimos que el peronismo va por todo, no nos equivocamos. Va a fondo y por todo. ¿Y qué es por todo, Fernando? Por todo es empezar a poner las trabas que no puso desde que empezó este gobierno. Por ejemplo, las legislativas, en diputados, en senadores. Bueno, la negociación con los gobernadores fue mucho más dura de lo que esperaban los hombres de gobierno, ¿no? Pero cuando venga de la Rúa se va a encontrar con un país un poco distinto en materia política. Peor, para él. Peor, sí. Sí. Pero bueno, ahora tiene el viaje, ¿no? Ahora tiene que empezar el viaje. Y empieza muy distinto al último viaje que hizo en abril, que en realidad fue el primero y el último contacto con Bush. Yo recuerdo, estando allá, él dijo, en la reunión, ¿no? En el Salón Oval, dijo, no se crean que vengo a buscar plata, estando allá. Y acá, antes de ir, ya dice, voy a buscar plata. Mariano, bueno, básicamente ahí no va a pedir plata, porque como dicen, ser pedigüeño es de cuarta. Entonces no va a ir y decir necesitamos tal cosa. En principio va a ir a una medida que toma indefectiblemente es que no va a los mismos hoteles que Menem, trata de diferenciarse, mostrar otro estilo. Sí lo va a recibir porque juega de local. En la reunión con Bush se hace de local en el Hotel Waldorf Astoria, donde Argentina alquiló la suite presidencial, vale unos $6.500.
y ahí recibe... Ahí va Menem, ¿eh? ¿Qué? Ahí va a vivir Menem. Acá solo lo van a usar para la reunión. No, digo porque se habían equivocado. No. Para la reunión van a usar esta suite presidencial. Como si fuera oficina, Exactamente. Y de entrada le va a decir algo por el estilo. Bueno, nosotros fuimos las primeras víctimas del terrorismo, no somos neutrales, estamos con ustedes en este tema. Le agradezco el apoyo hasta ahora y lo que le quiero decir es lo siguiente. Mire, nosotros sufrimos un ataque especulativo, nos están acosando, acosaron a Brasil, a Rusia, a México, todos cayeron, nosotros nos estamos defendiendo como podemos, bajamos los sueldos, hemos bajado nuestra producción, nuestro Producto Bruto muchísimo, a valores récord, estamos haciendo un esfuerzo tremendo, explicar, no pedir dinero, esta es la consigna que lleva de la Rúa. Y te digo que le va a contestar Bush, le va a decir, resuelvan los temas ustedes y cuando termine de resolvernos, venga de nuevo. Bueno, veremos. Diplomática y protocolarmente. La frase, así dicen que lo va a recibir Bush al presidente de la Rúa. Diplomática y protocolarmente y por un solo hecho, que es que de la Rúa viaja sin el acuerdo con los gobernadores. Es decir, de la Rúa viaja con un país absolutamente quebrado y dividido. Y cuando recién empezaba con una frase, Fernando, que yo coincido totalmente, el peronismo va con todo, yo quizás iría un poco más allá y no diría que el peronismo va a ir con todo, significa, bueno, va por querer más una cosa o la otra. Yo creo que lo que está en discusión hoy en la Argentina es realmente si hay o no un recambio anticipado del poder. Y la sensación no solo la tiene el peronismo. Recién hablé con una de las personas que está viajando con el presidente, estaba subiendo al avión y realmente la sensación desde la voz. Estoy hablando de uno de los funcionarios, para no dar nombres, que realmente siempre es como más entusiasta, más que explica todo, que está todo bien, etcétera, y realmente lo sentí hundido. O sea, a mí me preocupó ya el tono de voz de la persona y me hizo un raconto de 5 puntos, que los anoté acá tipo minguito tinguitera en un papelito que tenía recién ahí. Me dice, yo analizo esto. ¿Para vos es coincidencia que ayer haya votado el PJ con el ARI? ¿Para vos, me dice, es coincidencia que Moyano se acuerde ahora de los camioneros? ¿Para vos es coincidencia que estén preparando una movilización para el Día de la Soberanía, Plaza de Mayo? ¿O que ayer se hayan reunido la CGT con los gobernadores? ¿O que, y bueno, seguían las cuestiones, ¿no? Por y eso, obviamente... o sea, el peronismo va por todo. Va por todos. No, y fíjate lo que es, fíjate que pidan la coparticipación del impuesto al cheque, justo cuando Cavallo está dando ese impuesto como garantía a los acreedores. Ahora, Mariano, ahí también hay que ver, porque esto sería como la versión oficial o la voz oficial, ¿no? El radicalismo, o mejor dicho, el del arruismo, porque ya ni siquiera podemos hablar del radicalismo entero, se siente acosado y dicen, ahora vienen por nuestra cabeza. Pero por otro lado, digamos, si vos hablas con los peronistas, te dicen, nosotros bancamos hasta acá. O sea, nosotros vinimos bancando y vinimos haciendo que este gobierno funcione gracias a que pusimos la cara en todo. Me dicen también, y esto desde el peronismo, que hoy a la tarde el último que resistía a esta sensación de que esto tenía que aguantar hasta el 2003, que era Duhalde, hoy hubo consenso con que el próximo presidente provisional del Senado va a ser Ramón Puerta. Sí. Esto mañana lo van a leer en todos los diarios. Sí, obviamente. Sí, hoy el peronismo decidió quedarse con la vicepresidencia de la Nación, porque es ni más ni menos que la vicepresidencia de la Nación. Claro. Y fue la segunda piña. La primera piña fue ayer con la ley de coparticipación de la ley del cheque. La segunda piña fue hoy quedarse con la vicepresidencia. El próximo golpe viene la semana que viene con el intento para quitarle las facultades especiales a De la Rúa. Y después hay otras cosas que están pensando también, como por ejemplo, si no hay un acuerdo definitivo y satisfactorio con los gobernadores, ellos estiman que en 15 días va a haber estallidos muy graves en el interior, es marchar hacia la Casa Rosada. Organizar marchas, no bancarse el estallido en cada provincia, sino conducirlo y que le protesten al gobierno en sus propias leyes. Perdóname que les haga una pregunta a ustedes, ¿no? Lo que mantenía a De la Rúa, de alguna manera, era que todavía los referentes justicialistas, digamos los 5, para decir, ¿no?
los 3 gobernadores grandes, Duhalde y el propio Menem, de alguna manera, no se habían puesto de acuerdo sobre quién sería su candidato presidencial. Sí, Entonces, siguen sin ponerse de claro, acuerdo. entonces ¿no? ahí viene la contradicción, porque yo pregunto, si ya han decidido la ofensiva final, es que se han hecho la fumata entre ellos, ¿o no han hecho la fumata? No, no han hecho la fumata. De hecho, hay un congreso pasado mañana del justicialismo donde Duhalde lo hace casi en su casa, en Lanús, de manera que con todos sus delegados va a cambiar seguramente, va a cambiar los apoderados del partido. Digamos, hay una situación de máxima tensión que habrá que ver. Por eso él viaja desesperado a ver que, aunque no le vaya a pedir dinero, viaja a ver qué dinero consigue. Fíjense, este es el paper que lleva Cavallo para mostrarle a la gente del FMI de lo que se va a aplicar el año que viene en la Argentina. Está firmado por la Oficina Nacional de Presupuesto. Y acá el primer punto es la liquidación del aguinaldo. Este es el primer punto del paper que ellos tienen. Y hay otras, transferir la justicia acá, de la provincia de Buenos Aires, los hospitales, volver con el tema de la biblioteca de la Cámara de Diputados. Tantas cosas. No va a haber más voluntarios en las Fuerzas Armadas. El año que viene no se van a aceptar voluntarios en las Fuerzas Armadas. Reducción de la gente de la CIDE. Va desesperado a decir, nosotros estamos haciendo este esfuerzo, dennos una mano, y en concreto además hay vencimientos este mes, ahora en noviembre, por 1.200 millones de pesos que tiene que conseguir ahora mismo. Ahora, el panorama político con el cual se va a encontrar cuando vuelva también es, digamos, llama la atención de los Estados Unidos. Allá en Estados Unidos ven con qué se va a encontrar, porque en definitiva es la fortaleza que tiene o no para sostenerla, porque él va con esto. Sí. Ahora, ¿qué fuerza política tiene para hacerlo cuando vuelva acá a la Argentina? ¿Y Estados Unidos dejará caer un aliado? Es la pregunta que uno se hace. ¿Y es un aliado estratégico hoy la Argentina de los Estados Unidos? No. ¿Cuánto le costaría hoy a Estados Unidos bancar la Argentina? Además hay una cuestión que es básica, digo, es lo que dije al principio. Cuando Bush lo reciba, digamos, más allá de que De la Rúa puede no querer ir a pedir plata, en realidad querría, no puede, claramente, porque obviamente cuando uno llega a una reunión de este tipo, por más que digamos, no tengas todo pensado, sabes que te van a responder, no vas a ir a pedir algo para quedarte, digamos, con la puerta cerrada. Pero digo, lo que Bush va a decir es esto que te estoy diciendo, que, bueno, resuelvan ustedes y después vengan. Y yo te digo una cosa, si hay una sensación dentro del gobierno norteamericano, Nancy. Hay gente ahí que está sí, yo no estoy un tan poco... seguro de... Hay discrepancias, hay que ver qué es lo que hay exigencia de algunos de que devaluemos, hay una fuerte exigencia en el FMI, de un sector del FMI de que devaluemos, porque dicen no podemos salir, no podemos vender nada. Hay otro sector que dice, Loser dice, no, dolaricen. Hay una polémica allí, y en Estados Unidos hay una polémica. Ahora, Mariano, acá hay una cosa. Digo, hasta acá la información, hasta acá, digamos, lo que se está discutiendo hoy en las altas esferas del poder. Insisto, reuniones hoy a la tarde, después de la reunión con los gobernadores, insistencia a Duhalde, para que era el último que resistía, decía, no, bueno, que pongamos un radical, porque... Para decirlo concretamente, es decir, Duhalde era la que tenía menos apuro, porque no se le está cayendo una provincia. Claro, porque él va al Senado, entonces puede esperar un poco. Digamos. El tema es quiénes estaban apurados por el recambio y quiénes no. Estaban apurados supuestamente los 3 gobernadores, porque son a los que se le puede incendiar más rápido la provincia que el gobierno nacional. Ahora, ¿qué tenemos que pensar nosotros? Porque en el medio nosotros somos ciudadanos. Cuando ves el recambio, sí, el recambio del Senado. El recambio presidencial. Presidencial. Pero lo que digo yo es lo siguiente, es de nuevo, porque no es la primera vez que estamos hablando, por lo menos a lo largo de este año, de un adelantamiento del recambio de poder. Y yo solo pienso en una cosa, estamos ante el primer gobierno de este siglo, si se quiere, en la Argentina. Me parece que realmente... finalmente lo que estamos discutiendo hoy, que es de nuevo si el peronismo le bajó el pulgar o no al gobierno. Es la pregunta. Etcétera, o si, digamos, si el radicalismo ya... Digamos, el peronismo podía hacer 2 cosas. O seguirlo manteniendo para que llegue, aunque sea con la lengua afuera, al 2003. Pero si la lengua afuera ya la tiene, ya está. No, pero que siga con la lengua afuera hasta el 2003. Yo lo que creo es que hoy... O decir, bueno, muchachos... Hasta acá llegó mi amor. Sí. Lo que creo es que hoy claramente...
Cavallo y de la Rúa están funcionando como siameses políticos, ¿no? Y no creo que vayan directamente por la cabeza de la Rúa, van a ir por la cabeza de Cavallo. Y hoy separar a Cavallo de la Rúa es matar al otro también. Como también separar a de la Rúa o bajarlo de la Rúa es matar la vida política de Cavallo. Cavallo no tiene futuro político en este país si a de la Rúa le van mal las cosas. Hoy funcionan como siameses. Pero Fernando, nosotros no Yo podemos le ser diría ingenuos. Si hoy el peronismo se nos va el decidió... bloque, pero yo creo que puedo hacer una conclusión de ustedes, yo creo que soy es una incorregible, ¿no? El problema no es si el peronismo va a volver al poder. El problema es cuándo, cómo y con quién, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ellos creen que cuando, es decir, de esta conversión parece que no es tan lento el regreso, ¿eh? El cómo, de alguna manera, si se acorta el periodo de la Rúa, va a traer una conmoción, de alguna manera. No es simplemente que la Rúa se va a ir deprimido, supongo, no sé. Y el quién. Obviamente que van a resistir, eso ya lo están diciendo. Pero digo, más allá de eso, Mariano, el quién y todo eso, digo... Vos tenés un quién en la cabecita tengo esa, ¿no? varios, pero digo... No, si tenés varios perdiste. Tenés que tener uno. No, yo lo que digo es, quiero que el gobierno llegue al 2003 y quiero que este país cambie. Pero digo, quiero que el gobierno llegue hasta el 2003 no por el gobierno. Porque me parece que los argentinos, por una vez, tenemos que empezar a pensar más allá. Claro, y bueno, realmente ese bebé claro. que está ahí, que tiene un mes y una semana de vida, no se merece saber que en un país, cuando las cosas andan mal, alguien baja el pulgar y se cambia todo. No, yo creo que, entonces, digo, yo querría aclarar, que nos merecemos que la información poder aguantar un mal gobierno. La información de todo este bloque, lo que ustedes dicen, no es lo que ustedes prefieren. No. Es lo que ustedes saben. Es lo que ustedes saben. Lo que está pasando. En el próximo bloque vamos a preguntarle al Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, ¿qué haría él con la Argentina? Ya volvemos. Bueno, está conmigo el profesor Joseph Stiglitz, ¿sabe que el profesor es Premio Nobel, ¿no?, de Economía? Y de alguna manera han premiado a un heterodoxo, ¿no? Es decir, no es un ortodoxo, sino que tiene ideas un tanto inquietantes para los que creen así absolutamente en el mercado, en la moneda, etcétera, ¿no? Y yo le dije al profesor, me animé a decirle, le voy a hacer una pregunta. En este momento que estamos tan desconcertados los argentinos, ¿qué nos aconseja? Es un hombre que no es ortodoxo, es premio Nobel, profesor en Colombia, y le voy a hacer esa pregunta, ¿no? My first question would be, Professor, what would be your advice for a country such as Argentina in this crisis we're living now? Well, the first advice is not to get into the situation. Bueno, dice, mi primer consejo habría sido que no entraran en la situación en que están. Argentina is an unusual situation. In many senses, the basic fundamentals of the country are not so bad. Bueno, Argentina está en una situación muy extraña, pero también hay que reconocer al mismo tiempo que los datos fundamentales del país no son tan malos. The debt-GDP ratio, for instance, is much, much smaller than Japan's. Por ejemplo, la deuda de la Argentina relacionada con el Producto Bruto argentino es menor que la de Japón. Over the last few years, the lowering of the wages and increase of productivity has lowered unit labor costs and increased the competitivity of Argentina. Si bien dice él, es lamentable muchas bajas de salarios, la Argentina hoy pues, tiene un costo mucho más bajo laboral, es mucho más competitiva de lo que era antes. But it's been hit by some external shocks beyond its control. The global slowdown, the problems of global financial markets, which have increased interest rates, and the overstrong dollar. The overvalued dollar, with the peso tied to the dollar, makes it difficult. Pero pese a esas cosas que la Argentina tiene básicamente buenas, ha sido golpeada por olas externas, ¿no? Primero, la recesión mundial. Hoy hay recesión en todo el mundo, ¿no es cierto? El fortalecimiento excesivo del dólar. El dólar que estamos pegados está muy arriba,
y por lo tanto somos cada vez menos competitivos en función del dólar. Y también los mercados financieros han jugado en contra. So, the first general observation I would make is you never solve a country's problems by putting it into a recession or depression. I have people talk about restoring confidence. I have never seen a country's confidence in a country restored as the economy goes into a recession. Pues lo primero que dice, lo primero que tienen que hacer es saber que nunca se arregló el problema de un país mediante la recesión. Es decir, cuando hay recesión, hacer más recesión es contraproducente. Pues yo lo miro como si entendiera cuando entiende lo que estoy traduciendo. You don't understand what I'm translating, there's no problem. That means that one needs to think about how you can stimulate the Argentinian economy in a situation where the global environment is very unfavorable. Que tenemos un desafío muy grande. ¿Cómo logramos estimular la economía? Porque ya dijo que con depresión y recesión no se arreglan las cosas, en un contexto mundial recesivo. Given the fiscal situation, the balance of tax and expenditures, there's only one thing that Argentina can do, and that is restructure the debt in order to reduce the interest payments, to give it more resources to help stimulate the economy. Bueno, dada la situación de la Argentina, lo único que podemos hacer realmente es reestructurar la deuda. Es decir, deber menos, arreglar con los acreedores para que los intereses bajen y todos esos recursos que se van al pago de intereses pueden irse a estimular la actividad económica argentina. I think a lot of Argentinians will be very happy with this. Te digo que muchos argentinos están muy contentos con lo que lo está diciendo. So, in my view, the restructuring should be what you would call very deep and comprehensive. Por lo tanto, ustedes tienen que reestructurar la deuda a fondo y en forma muy general. Le voy a hacer una pregunta ahora. Si los acreedores van a estar de acuerdo, but then the creditors, the banks and the people that have the bonds will agree with that? I think that the alternative for them is even worse. That's it. Bueno, van a tener que aceptarlo porque la alternativa para ellos es peor. Le voy a decir, supongo que la alternativa es no cobrar. I suppose that the alternative is to get nothing. In the context of other countries like Korea, in its great financial crisis, the only time when it finally stabilized was when it engaged in that kind of restructuring. Claro. Es decir, yo le voy a hacer una última pregunta. Lo que dice él, que en el caso de Corea y otros casos fue así. Los acreedores o cobraban menos o no cobraban nada. Entonces le voy a preguntar si son racionales los acreedores. La última pregunta, my last question will be, Professor, creditors, no? All the people that have the bonds are rational people that may reason like you are telling us, or they are able to be rational and say, I want 100% of my credit. I think the important thing to recognize is that, in general, capital markets are forward-looking. They always ask the question, not what happened in the past, but what is the future? In terms of Argentina's access to the future, to capital markets in the future, the more quickly growth is restored to Argentina, the more the past debts are put aside and the country is put on a basis of going forward, the quicker it will be that they will be able to return to international capital markets. Bueno, lo que dice el profesor es lo siguiente. En general, los capitales miran al futuro. ¿Qué negocios puede haber en el futuro? Entonces, lo que importa en Argentina no es el llanto por el pasado, que no les pagaron todo lo que querían, que les cortaron los intereses, sino si el país vuelve a crecer. Si el país vuelve a crecer, esos mismos que cobraron de menos van a apostar otra vez, porque en general los mercados miran al futuro y tratan de olvidarse del pasado, sobre todo cuando ese pasado es insatisfactorio. Thank you very much, Professor. I hope you are right. Me too. Ya volvemos.
Ustedes saben que en este momento en Mar del Plata está reunida IDEA, que es una gran conjunción de pensamiento económico, empresario muy importante, y yo estuve recién conectado con IDEA y grabé una conversación fascinante con el profesor Huntington, que es el que autor de Que venía el choque de las civilizaciones, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Queda para el próximo jueves, voy a editarlo bien. Les agradezco mucho a la gente de IDEA, a Andrés von Buch, a Emilio Cárdenas, todos los que están ahí pensando a ver qué se hace con la Argentina. Me despido con dos observaciones y es que no me quedo sin voz antes. Dos temas quedan. Cuando se miren a los ojos, el domingo, ¿qué se van a decir con la mirada Bush y de la Rúa? La clave ahí va a ser no pedir plata. Si Bush lo va a sentir como amigo de verdad, en la mirada va a estar. Y de ahí va a resultar todo lo demás. Y la segunda cuestión es, cuando la Rúa vuelva de su viaje a Estados Unidos, ¿qué peronismo va a encontrar? ¿Un peronismo que quiere que aguante hasta el 2003 para tomar el poder oportunamente? ¿O un peronismo que va a empezar a acelerar los tiempos y de alguna manera va a acortar los plazos? Yo creo que el peronismo vuelve al poder, como decíamos en la mesa de periodistas. El tema es cuándo y cómo, y sobre todo quién. ¿Se han arreglado entre ellos sobre quién va a ser? ¿Tienen ya el caudillo? Porque si están apretando al gobierno es porque lo tienen. Y si lo tienen, ¿quién es? Hasta el jueves a las 21.